que profetizar palabras de vida, no de muerte, no de destrucción, no de calamidad, no de escasez, de abundancia, de sanidad, de libertad, amén. Profetice sobre su hogar, que su hogar es de luz, amén. Que sus hijos son de luz, que su esposo es de luz, que su esposa es de luz, que todo lo que usted emprenda le va a salir, ¿qué? Diga bien, amén. En esta mañana damos gracias al Señor por este tiempo, amén. Este tiempo es muy importante que nosotros podamos entender, amén, que hay cosas que a usted no le van a parecer bien, ¿sí? El tema en esta mañana lo hemos titulado Todo obra para bien. Dígale a su vecino, todo obra para bien, amén. Quiero que vayas un momento a la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, en el capítulo 15, versículo 13. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Y vamos a estar mirando allí la palabra de Dios, de lo que Dios nos quiere que hablar. Hay muchas cosas que quizás Dios quiere alinear, pero Dios va a alinear su reino en corazones dispuestos, que estén rendidos a hacer ¿qué? Su voluntad. La voluntad de Dios es la que es perfecta, ¿sí? Aunque usted a veces le parezca las cosas como no son o como no las quieres ver, porque quizás las quieres ver a tu manera, pero cuando Dios comienza a trabajar, el trato de Dios es diferente con todos los que estamos aquí presentes, los que nos ven, los que nos escuchan y los que quizás nos están viendo a través de la transmisión. Dios trata al ser humano de muchas maneras. Lo que pasa es que al ser humano a veces le cuesta dejarse moldear por Dios, ¿sí? Dígale a su vecino, a veces nos cuesta dejarnos moldear por Dios, ¿sí? ¿Quién es el alfarero para nuestras vidas? Dios, ¿cierto? Y qué lindo cuando nosotros sabemos de que Él es el alfarero y Él es el que hace la obra, diga, perfecta, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que el que comenzó la obra la va ¿qué? A perfeccionar. Hay muchos que no se dejan perfeccionar en la voluntad de Dios, ¿sí? Dice en la TLA, la tristeza y la alegría se reflejan ¿en qué? En la cara. Dígale a su vecino, la tristeza y la alegría se reflejan, digan, en la cara. Pero mire a los ojos, por favor. La vecina que está a su lado, el que está a sus pies, no le va a hacer nada malo, tranquilo. Yo respondo, la tristeza y la alegría se reflejan, digan, en la cara. ¿Sí? Hay muchos que entran en tristeza cuando no ven las cosas que salen a su manera, ¿sí? ¿Y quién es el que está perfeccionando tu vida? ¿O nos está perfeccionando? ¿Sí o no? Y a veces cuesta dejar que el maestro de maestros trabaje. ¿Por qué? Porque por la mente del ser humano pueden pasar muchos pensamientos, ¿sí? Muchos pensamientos. La tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Usted que a veces ve a alguien que no está reflejando una buena ¿qué? Energía, sino está reflejando cosas negativas. Está reflejando aburrimiento, está reflejando tristeza, está reflejando preocupación, está reflejando amargura, está reflejando muchas cosas, ¿sí? Porque a veces el pueblo de Dios ve que las cosas no salen a la manera que usted piensa. Sabemos de que tenemos un capitán, como siempre lo he dicho, que es Jesucristo. Nadie de los que están aquí sabe lo que Dios tiene predestinado para el día de mañana. Nadie. Solamente es la voluntad de Dios.
Y nosotros debemos de saber de que Dios tiene todo lo mejor para entregarnos. Pero tenemos que dejar que el Dios de la perfección perfeccione un pueblo de acuerdo ¿qué? A su voluntad. Hay muchos que entran en tristeza porque no ven las cosas como las queremos ver, ¿sí? Porque a veces producen, a veces en el ser, el cuestionamiento y quizás de decirle a Dios, pero ¿por qué está pasando esto? O Dios, pero ¿por qué pasa esto? No entiendo ni comprendo por qué están sucediendo las cosas así. Si yo trato de hacer las cosas bien, como tú quieres, yo trato de esforzarme a mirar como tú quieres que yo mire, o trato de hacer las cosas como tú las quieres ver, pero en el tratar no se trata de que Dios esté orando, porque usted está mirando las cosas en su punto de vista, pero usted no le está diciendo al maestro, Señor, trata conmigo como tú quieres tratar, perfeccióname como tú me quieres perfeccionar, cámbiame como tú me quieres cambiar, transfórmame como tú me quieres transformar. ¿Por qué hablamos así, amado? Porque el mensaje del Espíritu es el que produce ¿qué? Vida. Por eso Jesucristo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Las palabras que vienen del Espíritu son las que cambian y son las que transforman una generación para que una generación se levante, diga, en el Espíritu. Y levantar una generación en el Espíritu va a costar mucho, ¿sí? Porque si no se muere al viejo hombre, no va a haber un nacer en el Espíritu. Y eso es lo que pasa con muchas generaciones, que muchos reflejan en su cara tristeza, angustia o momentos inciertos porque quieren ver las cosas como la persona quiere verlas, pero no las quiere ver como Dios las quiere ver. Y ese escenario pasó en el acontecimiento también en la muerte de Lázaro, ¿recuerda? ¿Sí? Que estas mujeres se llenaron ¿de qué? De tristeza, se afligieron y se angustiaron porque el deseo de ellas no era que Lázaro muriera. Pero como Dios tenía preparado, diga, la resurrección a través de Jesucristo. Entonces, muchas veces, lo que parece que es muerte para su vida, diga, es vida para Dios. Las áreas que mueren en su interior son para traer un nuevo despertar en la vida que produce el Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Por eso es muy importante entender que nosotros debemos de reflejar ¿qué? Diga, vida. Debemos de reflejar ¿qué? Gozo. ¿Sí? Por eso todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien, a los que estamos en la voluntad de Dios. Nosotros debemos de entender y comprender de que el tiempo avanza. El tiempo no se detiene, pero Dios necesita del esfuerzo mucho más en su vida, ¿sí? Para dejar que los propósitos de Dios se encajen dentro de su ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alma a veces se abate y el salmista decía en su palabra, ¿por qué te abates, oh alma mía, si todavía he de alabar ¿qué? Tu nombre? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que de nuestro ser, diga, esté la alabanza siempre. Porque donde hay alabanza hay ¿qué? Diga, gozo. Una persona que no tenga alabanza en su corazón no va a tener gozo. Porque la alabanza produce ¿qué? Diga, gozo. Diga, produce alegría. Produce vida. Produce rompimiento. Entonces, es muy importante en este tiempo que el pueblo de Dios pueda entrar en el gozo del Señor. Porque usted no va a morir
o en su vejez que llegue, si es la voluntad de Dios, aburrido, amargado, lleno de tristeza? ¿Aló? No. Los años que Dios haya predestinado y los tenga, usted tiene que entender que tiene que vivirlos con gozo y con alegría. ¿Aló? Diga, el rostro lo refleja la alegría y el gozo en cada persona que está aquí reunida en el nombre del Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros podamos entender. Vamos a ir un momento allí a Romanos capítulo 8, versículo 28, y quiero que miremos algo allí. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo que no ha aprendido a andar en la voluntad de Dios. ¿Sí? No hay un separamiento, y mientras que no esté un separamiento del alma y del espíritu, no pueden haber dimensiones en el espíritu. ¿Sí? Porque las partes almáticas son las que llevan a un pueblo a frustrarse, a un pueblo no a entrar en el mover del espíritu. ¿Dios es espíritu o Dios es alma? ¿Aló? ¿Dios es espíritu o Dios es alma? Dios es espíritu. Y Dios necesita que se levante un pueblo que diga en el espíritu, para hacer morir los deseos, diga, del alma. Porque los deseos del alma es los que van en contra del espíritu y se oponen para que no se haga la voluntad de Dios. Porque Dios es ¿qué? Espíritu. Miren lo que dice en esta versión. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. ¿Sí? Entonces, desde el principio, sabemos que Dios ha marcado, diga, un plan para nosotros. Dígale a su vecino, desde el principio, Dios ha marcado, diga, un plan sobre nosotros. Una cosa es que se haga el de las gafas, discúlpenme los que tienen anteojos, y otra cosa es que usted no entienda lo que Dios te ha dicho que va a hacer en ti. ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Estamos en esta hora? Una cosa es que se haga el de las gafas con mucho respeto y cariño, y otra cosa es que no atienda lo que Dios ha dicho que va a hacer en usted. Usted no se puede morir, escúcheme, y partir de este mundo sin hacer la voluntad de Dios. Es algo ilógico que alguien sepa que Dios ha preparado de antemano un propósito desde la eternidad y la persona se haga la de las gafas a lo colombiano para que no entienda que usted no puede morir y partir de este mundo sin hacer la voluntad de Dios. Sus días y sus años no se pueden pasar siempre en el mismo círculo, diga, del alma. Porque usted no nació en los diseños del alma. Diga, yo nací en los diseños, diga, del espíritu. Porque mi Padre es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad son los que tienen galardones desde la eternidad. ¿Cuántos estamos en este momento? La iglesia tiene que aprender y entender que usted no puede pasar todo el tiempo en el mismo hábito, escúcheme, de el alma, porque el alma entorpece los planes de Dios. Los deseos del alma, diga, son los que entorpecen, diga, los planes de Dios. ¿Sí? Y sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que aman, de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. ¿Usted cree que Dios no te ha llamado con un propósito? Dígale a su vecino, Dios te llamó con un propósito. Lo que pasa aquí en la tierra, mi amado, con mucho cariño, hay muchos caminos que desvían al hombre del plan de Dios. ¿Sí? Porque eso es lo que hace el adversario, mostrar muchos caminos que alejan al hombre del plan de Dios. Uno son las riquezas. Dígale a su vecino, uno son las riquezas. Porque por muchos, hay muchas personas que quieren amontonar, diga, riquezas. Dígale a su vecino, hay muchas personas que quieren amontonar riquezas.
Vamos a ir un momentico allí para mirar y vamos a dejar ahí y vamos a seguir allí, mi amor. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Vamos a ir a mirar algo rápido. Mire, yo quiero que en esta mañana usted entienda la palabra de Dios. Ah, no. Porque la palabra de Dios, diga, me está hablando. Aló. Pero yo lo veo como preocupado. Diga, la palabra de Dios, diga, nos está hablando. Mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Mire, porque la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Vamos a la PDT que estaba leyendo ahorita, PDT, y mire lo que dice allí en esta versión. 6:10. El amor por el dinero causa toda ¿qué? Clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran ¿qué? Sufrimiento. Esto es tremendo. El amor por el dinero causa toda clase de ¿qué? Mira, hay gente que no le importa hacer lo que sea, discúlpeme, y aún cristianos, por el dinero. ¿Sí? Roban, hurtan, cometen asesinatos, cometen toda clase de impureza por el dinero. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice la palabra de Dios, esto en el versículo 11 dice, eres un hombre de Dios, así que evita todo esto y esfuérzate por alcanzar una vida recta, dedicarte a Dios y tener fe, amor, constancia y humildad. Déjenme el versículo 10. El amor por el dinero causa toda clase de ¿qué? De males. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente que no le importa asesinar, cometer homicidios? Y aún en el pueblo de Dios. Porque esto no solamente está afuera, porque nosotros le echamos la culpa que son los de afuera. No, es dentro del pueblo de Dios que está viviéndose esto. ¿Sí? Muchos dejan de predicar por amor, por predicar por dinero. ¿Cuánto estamos en este momento? Y la palabra de Dios dice que lo que hemos recibido por gracia, debemos darlo ¿por qué? Por gracia. ¿Cuántos predicadores, amado de Dios, de los que usted ve y escucha, cuánto dinero cobran por una conferencia? ¿Cuánto dinero en dólares cobran por una conferencia? 5,000, 10,000, 20,000 dólares por ir a cierto lugar. El avión tiene que ser VIP, el hotel tiene que ser 5 estrellas, la alimentación tiene que ser tipo gourmet. Escúcheme en esta hora, tiene que tener automóvil de última gama, 0 kilómetros, para que los trasladen de un lugar para otro. ¿Qué estamos viviendo en este tiempo? Digan, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? Lo apostólico y lo profético, diga, está para traer, diga, diseño, orden a los pueblos que son de Dios. En este tiempo hay una gran corrupción. Miren, muchos, el amor por el dinero causa toda clase de ¿qué? De males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de ¿qué? De la fe. Y se han causado gran sufrimiento. Hay muchos que ponen la confianza en el Dios Mamón, que es el Dios de las riquezas. Y Jesús fue muy claro, no pueden servir a dos señores, porque amarán el uno y odiarán al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Estamos en esta hora? La iglesia tiene que entender y comprender que muchos quizás buscan estrategias humanas, porque el dinero no trae salvación. Dígale a su vecino, el dinero no trae salvación. Diga, puede traer condenación. Eso es tremendo, porque es un alma de doble filo. El dinero no puede traer salvación a nadie, puede traer condenación. ¿Por qué? Porque donde está el alma, allí va a estar un juicio. Dios necesita traer orden, disciplinar a un pueblo. El pueblo de Dios no se puede extraviar.
a buscar dioses paganos, donde Dios nunca lo ha llamado. Dios necesita levantar un pueblo, diga, fiel. Por eso dice la palabra de Dios, el amor al dinero causa toda clase de males. Aló, diga la codicia. Usted sabe que hay gente que quiere tener más y más, sabiendo que se va a morir en un ataúd o en un crematorio, por mucho, discúlpeme, que valga un ataúd 10 millones. Lo sacan del ataúd y lo queman el cuerpo. Y vuelven y llevan al ataúd a venderlo. ¿Aló? Sí, yo estuve en un escenario de eso. Y dije, ¿y esto qué? Eso lo echaron rápido y se fueron. Es muy importante que usted pueda entender, amado, que donde está tu corazón, allí estará tu tesoro. Y yo creo que el tesoro más grande que podemos tener nosotros es a Cristo. Es el Señor de señores. Porque Él es el que produce, diga, vida eterna. Y la eternidad solamente está en Cristo. Aquí en la tierra muchos pueden hacer lo que quieran, pero un día vendrá el fin. Un día vendrá el fin de que todas las cosas se acaben. ¿Sí? A unos les llega la vida, la muerte a temprana edad, a otros mueren en vejez, pero el único que sabe el día y la hora que usted va a partir de este mundo solamente es Dios. Solamente es Dios. Solamente es Dios. Y Dios necesita que un pueblo se levante a amarlo a Dios y no amar mucho a esta clase de mal. El dinero se necesita, sí, pero el dinero no puede ser la prioridad para los hijos de Dios. Aló. Hay de aquellos. Mire lo que dice la Reina Valera. Vamos a poner la Reina Valera, que es un poco, en este caso, que podemos mirar. Mire lo que dice la Reina Valera en el 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Escúcheme. Entonces, amado, esto es peligroso. Usted no participe donde cobren una conferencia, no participe donde cobren un concierto. Usted no vaya por allá. No. Usted no pague. Nunca. No. Todo lo que Cristo ha entregado, ya lo entregó por gracia. Porque Él llevó todo por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia tiene que tener un fundamento. Hay muchos mercaderes, y eso está escrito en la palabra de Dios, que hay una mercadería fuerte, y muchos mercaderes se han levantado en este tiempo. Yo he conocido predicadores que dicen, yo tengo una palabra para usted, pero suéltese primero, y yo le suelto la palabra. He conocido muchos predicadores que dicen, pacte en esta hora por una palabra, siembre por una palabra, pasen rápido para declararles una palabra, cuando Cristo todo lo ha entregado ya por nosotros, ¿o no? Todo lo entregó el Señor por nosotros, todo. Pero como mucha gente le gusta las cosas así, hay mucho pueblo que le gusta así, que los estén estafando, y a eso les llaman bueno. Pero los que tratan de vivir la palabra de Dios dicen que son malos. La palabra de Dios no es para hacer mercadería. La palabra de Dios es para amarla. Entonces muchos se llenan de tristeza, otros se llenan de gozo, porque piensan que a veces están haciendo las cosas bien, cuando las están haciendo mal. ¿Sí? Por eso hay que volver, ¿qué? Al principio. Y volver al principio cuesta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no entiende el lenguaje de Dios. Hay mucha gente que le cuesta entender el lenguaje de Dios. ¿Por qué? Porque anda en el alma, anda en la tierra todavía, ¿sí? Anda poniendo la mirada terrenalmente y no sabe muchas veces lo que Dios le está hablando. ¿Y qué habló el Señor hoy? No estuvo bueno, chévere, pero no me acuerdo. No sé. Aló. Cada uno de los que estamos aquí presentes y los que nos están viendo y nos verán, tenemos que entender y comprender que en esos últimos tiempos que estamos viviendo, la palabra de Dios produce como un comezón en muchos. ¿Sí?
porque a veces no entienden el lenguaje del Señor. El lenguaje del Señor, diga, el lenguaje del Señor, diga, es espíritu. Cada uno va a recibir su merecido, porque la palabra de Dios va a juzgar el bien y el mal que hagas. ¿Sí? Cada uno va a recibir. Usted puede decir, no, no pasa nada, no, sigamos que nos estamos divirtiéndonos, no, no pasa nada. Pero tarde que temprano, diga, llega la hora. Y eso es lo que muchos no están preparados. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que prepararse. El pueblo de Dios tiene que estar preparado como la novia, adornada, vestida, con lino fino y resplandeciente, sin mancha y sin arruga, esperando la venida del Señor. Por eso hay diferencia de pueblos, ¿o no? Aquí en la tierra hay diferentes gobiernos que están gobernando en diferentes comunidades cristianas, escuchen. Está el Dios Mamón, que es el Dios de las riquezas. Está el Dios de la politiquería, que es otro Dios. ¿Sí? Está el Dios de la brujería, que está gobernando en muchos lugares. Está el Dios de la prosperidad, que va basado con el principio. Y está el Dios de Jezabel, el Dios de acera. Hay muchos ídolos en muchos lugares. ¿A quién se debe dar la gloria? A Dios sobre todo, ¿sí o no? A Dios. Hay muchos gobiernos que están en este tiempo dentro de muchos lugares donde hay una comunidad de un pueblo. Hay muchos gobiernos. ¿Sí? Hay muchos que cogieron el evangelio por mercadería, por negocio, socio. Estamos aquí en este momento, que solamente hacen mercadería con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es para hacer mercadería. La palabra de Dios es para predicarla con amor y con reverencia. Lo que el Señor nos entregó, nosotros también entreguémoslo por gracia. Entonces, amado, esto es fuerte, porque la raíz de todos los males, diga, la raíz de todos los males, diga, es el amor al dinero. ¿Sí? En el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe. Ya pusieron la mirada en el dinero, en simples papeles. Mire, llegará el tiempo donde el dinero será un simple papel no más. Será simplemente papeles. No tendrá valor, no tendrá precio. Eso llegará a pasar. No le estoy diciendo que mañana, pasado mañana, llegará a pasar. Que el dinero será un simple papel, como pasó con los bolívares, con mucho respeto. Cuando los venezolanos llegaron a nuestra ciudad, o a nuestra Colombia, o a diferentes lugares del mundo, cargaban unos fajotes de billetes así. Y para ellos sabían que eso no valía ¿qué? Nada. Pero los vendían. Y algunos cayeron, compraban los billetes esos bolivarianos. Pero era plata que no servía ya. Era un simple papel más. ¿Sí? Llegará el día que eso va a pasar. Pero Dios quiere un pueblo que se goce y que tenga contentamiento. Hay mucho pueblo que sienta tristeza porque desea riquezas, y las riquezas está bien, en un buen orden. ¿Cuánto estamos necesitando ahora? Porque nosotros podemos desear riquezas, pero para invertir para el reino de Dios. ¿Cuánto estamos necesitando ahora? ¿Sí o no? Para la expansión del reino. Eso es bueno o no, porque hay un buen pensamiento. Pero cuando hay un mal pensamiento, ¿riquezas para qué? Cuando la persona quiere ser su propio reino. Techo, abrigo, alimento. Estemos contentos, ¿sí o no? Techo, abrigo y alimento, estemos contentos, ¿sí o no? Porque el que tiene riqueza no es más al que no tiene. Terrenalmente, muchos pasan por encima de los que tienen muchas riquezas y los otros no tienen, no. Tener riquezas no te va a hacer el más importante en el reino de Dios. Aquí en la tierra quizás sí,
Porque muchos que miden por lo que tienen, pero eso no garantiza de que tenga una victoria ganada en la eternidad. Ah, no. Entonces es muy importante que podamos entender y comprender. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 28, que muchos quizás se entristecen porque desean aún lo que no tienen. Si Dios te ha llamado para ser rico y próspero, Él lo hará en su tiempo. Dígale a su vecino, porque todo tiene su tiempo. Pero no hay que buscar las ganancias deshonestas, porque las ganancias deshonestas terminan mal. Terminan mal. Mire, yo nunca he visto un mafioso que termine bien. Siempre termina mal. Disfruta un tiempo, pero lo último queda sin nada. En una cárcel. Le quitan la vida. Muchas cosas que usted puede pensar en esta mañana con respeto. Pero el dinero bien ganado es el que produce paz, ¿sí o no? Es el que produce contentamiento. Es el que produce alegría. Y es el que perdura. ¿Sí? Pero todo lo que es ilícito, Dios mío, y todo lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, diga es malo. Es malo. Por eso, amado, gocémonos. Démosle gloria a Dios por este tiempo. Porque, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos ¿qué? Hermanos. Es muy importante nosotros poder entender que a veces muchos se alejan de la voluntad de Dios, diga, por buscar lo que no hay que buscar. Yo creo que el deseo de su vida es partir de este mundo haciendo la voluntad de Dios, ¿o no? Pero la voluntad de Dios no solamente estar sentado aquí en la silla, gloria a Dios que usted viene, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Pero no solamente esa es la voluntad de Dios, porque yo creo que Dios te dio talentos y te dio dones para que usted lo utilice para el reino, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen talentos y dones de parte de Dios? Levanten la manito, no le dé pena, levántela a Dios, dígale, Señor, si no me ha dado, entrégame. Pero yo creo que todos tienen dones y talentos de parte de Dios, ¿para qué? Para el uso del reino de Dios. Un don de evangelizar, un don de predicar la palabra de Dios, un don de sanar a los enfermos, un don de liberar, un don de palabra de ciencia. Cualquier don usted puede tener para el servicio de Dios, pero usted no puede partir de este mundo sin hacer nada para el reino. Porque en sí, amado, usted tiene que tener una conciencia en su mente y en su corazón de que todo se va a acabar. Todo se va a acabar. Todo se va a acabar. ¿Por qué les hablo así, amado? Porque Dios me lleva a hablarles que usted puede entender que el tiempo, diga, es corto. El tiempo es corto, el tiempo avanza. Usted puede decir, no, yo todavía estoy joven, me puedo reír de la vida. No, porque usted no sabe el momento que Dios tenga predestinado para decir, che vas, chao. Ese es el último día que vas a vivir. Usted puede decir, ay Señor, pero, ay, espere Dios, espere tantico que, yo tengo que ir a ponerme a cuentas con el apóstol John, yo tengo que ir a pedir perdón, tengo que ponerme a perdón con Juana de tal. No, espéreme Dios, no. Ya es demasiado, ¿qué? Tarde. Porque la muerte no avisa. La muerte sorprende a muchos habitantes de esta tierra. Porque muchos no están preparados para partir de este mundo. Muchos quieren vivir muchos años, pero quieren vivir bajo sus propios planes. Pero no quieren vivir bajo el plan de Dios. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí hemos pasado de muerte a vida a través de Jesucristo. Y cuando se nos revela Cristo, nosotros tenemos que seguirle, pero es de verdad, no con condiciones. Porque los deseos almáticos llevan a que una vida se separe de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, el que no deja padre y madre, hijos, hijas,
por mi causa. No es digno de mí. ¿Estamos aquí en esta hora? Eso está escrito. Ve y pregúntale al Señor, ¿qué quiere hablarle a cada uno de los que están aquí presentes, los que nos están viendo? ¿Qué quiere hablarle el Señor ahí? Tiene que haber un separamiento, diga, en el espíritu. Por eso dice la palabra de Dios que el hombre de Dios tiene que estar preparado para toda buena, ¿qué? Obra. Tiene que haber una preparación, un rompimiento. Y eso es lo que el pueblo a veces de Dios no entiende, que hay diferentes capacidades que Dios ha entregado, diga, a un liderazgo. Y muchos no entienden. Muchos dicen, no, pero es que fulano de allí predica diferente, habla diferente. No, el maestro vino a traer, diga, un diseño del Padre. Porque él sabía que el primer Adán, ¿qué? Diga, falló. Y el postrer Adán, diga, vino en el Espíritu. Para poder enseñar a la iglesia que hay que vivir en el Espíritu. Por eso hay que sacar todo lo almático, diga, todo lo almático tiene que salir, porque a veces usted carga problemas que Dios nunca le ha dicho que cargue. A veces usted carga costales, discúlpeme la expresión, con diferentes nombres que Dios nunca le ha dicho cárguelos, porque lo único que quiere el Señor es que nos preocupemos, diga, es por su reino. Busca su reino y su voluntad, y todas las cosas vienen por añadiduras. Pero el pueblo le cuesta buscar el reino de Dios, ¿sí o no? Porque el pueblo de Dios le está poniendo condiciones a Dios y le está poniendo peros. A veces por la familia, a veces por problemas secundarios donde no está Dios. Por eso hay cosas que usted se mete en problemas donde le van a traer consecuencias más adelante. Pero Dios nunca le ha mandado a que usted se meta allí. Si usted se entra a lugares, escenarios donde Dios nunca te ha dicho de entra. Aló. Porque el adversario, diga el adversario, es muy astuto y te va a decir no pasa nada, tranquilo o tranquila, no pasa nada. Diga, pero él sabe que vienen consecuencias. Él sabe que vienen consecuencias. Dios no quiere un pueblo de dura cerviz. Dios quiere un pueblo que entienda lo que es del Espíritu, es del Espíritu. Hoy en día, amado Dios, hay mucho engaño, hay mucha falsedad, y eso es triste decirlo, hablarlo y predicarlo, pero es la verdad, amado del Señor. Conoceréis la verdad nos hará ¿qué? Libres. Si la verdad no es predicada, amado, ¿cómo muchas generaciones van a ser libres? ¿Estamos en esta hora? Si hoy en día, amado de Dios, hay un evangelio acomodado, aló, hay un evangelio de motivación, y yo creo que el pueblo de Dios no tiene que ser motivado, no, porque la mayor inspiración para un pueblo de Dios es cuando se le ha revelado un Cristo de poder, y entendemos que hay un evangelio, diga, de poder, que cambia, que transforma, y que levanta generaciones para que le amemos. Yo no creo que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a motivar a un pueblo con bombas, con trompetas, con engaños. No. Él vino a traer un evangelio no leudado, no un evangelio con levadura, sino un evangelio puro y santo. ¿Cuántos estamos en esta hora? Porque los que son de Dios permanecen en la verdad. Pero en este tiempo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay mucho comezón. Dígale a su vecino, mucho comezón de oír la palabra. Y muchos caen en fábulas. Muchos caen en falsas enseñanzas. Pero usted tiene que entender, amado, que tienes que luchar por la verdad. Y tienes que tener esa simiente, diga, de Dios en su corazón y en su espíritu. En todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, no la simiente del adversario, que es la que lleva a muchos al error. Y por eso muchos están siendo engañados en este tiempo. Porque los que antes conoció también, ¿qué? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen de su Hijo. Aló. Esto es tremendo, ¿no? Vamos a poner la PDT.
Miren lo que dice la PDT, allí 8, 28 y 29. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conoció antes que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de ¿qué? De muchos hermanos. ¿Sí? Los creó y decidió que fueran como su hijo. Escúcheme en esta hora. Jesús vino a hacer cosas incorruptibles a esta tierra. ¿Vino a hacer cosas incorruptibles en esta tierra? No. Él vino a hacer la voluntad, diga, del Padre. Por eso Él se negó a sí mismo para que la voluntad del Padre, diga, se cumpliera. Si no hay negación en nosotros, dígale a su vecino con cariño, si no hay negación, diga, Dios no va a hacer cosas grandes. Porque nosotros tenemos que negarnos para que el Hijo se encarne, el primogénito, diga, dentro de nosotros. Entonces es muy importante, diga, negarnos a nosotros mismos, para que el Rey de la Gloria, el hermano mayor, Jesucristo, haga su voluntad en nosotros. La iglesia tiene que entrar a una madurez, diga, madurez. Pero la madurez no te puede llevar, diga, a la tristeza. Porque hay muchos que dicen, ay no, allí, discúlpeme, allí el pastor deja hacer los hermanos lo que ellos quieran. Allí bailan, allí toman, allí hacen esto, allí hacen lo otro. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo que hacen los otros? Aldo, diga, porque nosotros somos un pueblo, diga, especial, diga, real sacerdocio, diga, nación santa, diga, pueblo adquirido, diga, por Dios, de las virtudes de aquel que nos llamó, diga, de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Diga, somos un pueblo especial. ¿Usted no se siente contento? ¿Usted no se siente feliz de ser un pueblo especial para Dios? El evangelio acomodado, dígale a su vecino, el evangelio acomodado es fácil para muchos, pero la senda antigua, diga, no es fácil para muchos. Vivir en la senda antigua no es fácil, diga, pero es importante, porque haciendo esto, diga, nos salvaremos nosotros mismos y también a los que nos escuchen. Por eso dice la palabra de Dios, ten cuidado de lo que predicas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. El apóstol Pablo le recomendó a Timoteo, en su carta, ten cuidado, porque en este mundo han salido muchos evangelios y Cristo, el Cristo de la gloria, lo profetizó. Tengan cuidado, porque saldrán muchos evangelios en el mundo, pero permanezcan en mi doctrina. Entonces muchos se llenan de tristeza, porque no se trata de prohibir, escúcheme en esta hora, diga, se trata de convicción. Porque cuando hay convicción en nuestros corazones, diga, hay gozo. Porque no se trata de prohibir a nadie que haga o que no deje de hacer. Porque cuando hay un renacer dentro de nuestro corazón, diga, hay convicción. Porque las cosas con Dios no se tratan de obligar a ninguno, ni de ponerle leyes a ninguno, ni exigirle a ninguno. Se trata de la convicción que el Espíritu Santo trae al corazón. Y esa verdad que queda anclada en nuestros corazones es la que nos hace libres. Entonces, en muchos lugares no hay convicción del Espíritu. Entonces, un pueblo sin un buen líder es un pueblo que puede caer. Escúcheme en esta hora. Porque para cantar alabanzas, afuera hay muchos que cantan alabanzas,
Para leer esta palabra, hay muchos que la leen afuera y la predican y la enseñan. Pero ¿dónde está una rectitud delante de los ojos de Dios? Hablar el Evangelio de Cristo es fácil, pero el vivirlo, diga, no es fácil. Por eso la estructura de Casa de Paz y Unción es una estructura apostólica y profética, bajo la visión y la misión de Dios, a través de Jesucristo. Porque Él tiene que ser el centro de este ministerio para que avance. No puede ser el hombre, porque aquí no se habla del gobierno terrenal, aquí se habla del gobierno celestial. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que amar la voluntad de Dios. Diga, porque Dios es orden. Y la casa de Dios, diga, tiene que estar en orden. ¿Estamos en esta hora? Porque una casa desordenada no habita la gloria de Dios. Es una casa ordenada. Amado Dios, los dones cualquier predicador lo puede tener. Cualquier predicador puede tener dones, pero eso no le garantiza la eternidad y no le garantiza los galardones que Dios tiene preparados para entregarles en el tiempo postrero. Los discípulos llegaron contentos, ¿recuerdan? Maestro, en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos lo otro. Jesús les dijo, tranquilos, yo veía a Satanás caer como rayo de luz. Más bien, ojo, tengan cuidado que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque muchos se engrandecen por un don, sabiendo que todo viene de Dios. No, todo viene de Dios. Mire, Dios utiliza hasta las piedras. ¿Estamos aquí en esta hora? Para hablarnos a cualquiera de los que estamos aquí presentes y los que nos están viendo. Dios puede utilizar hasta las mismas piedras para hablarnos. Hasta las mismas piedras Dios puede utilizar para hablarnos. Porque la gloria no es de los hombres. Diga, la gloria es de Dios. Y es para Dios. Porque Dios no comparte la gloria de Él con nadie. Porque Él es el único digno de toda gloria, de todo honor y de toda alabanza y de toda exaltación. Es Dios. Él es el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Nosotros tenemos que tener contentamiento en nuestros corazones y decirle, Señor, ayúdanos. Porque el fin de todo es que cada uno le vamos a dar cuentas a Dios. ¿Cierto que sí? Dios puede sacar de lo más vil como nos ha sacado a nosotros. Dios levantará un pueblo, solamente Dios sabe que de cada lugar va a sacar a su pueblo. ¿Sí? Porque el trigo juntamente está creciendo con la cizaña, ¿sí o no? Y parecen iguales, ¿no? ¿Sí o no? Son muy parecidas. Pero ¿qué pasa? El trigo, ¿qué? Se inclina, se doblega, se humilla, pero la cizaña mantiene ¿qué? Erguida en una posición. ¿Sí? Orgullo, porque en todo momento hay que reconocer que hay un Dios sobre nosotros y que Él es el que dirige ¿qué? Diga nuestros pasos. Él es el que dirige nuestras vidas, porque ya nosotros no podemos hacer las cosas como nosotros nos parezca. Es que pedirle al Señor, Señor, ¿usted le parece bien esto que voy a hacer? ¿O no? Aló. Porque un pueblo cuando no le pide consentimiento a Dios, es un pueblo que anda errante y guiados por la naturaleza pecaminosa, guiados por los deseos del alma y guiados por la avaricia y la codicia, que entorpecen el plan de Dios en la tierra. ¿Sí? Entonces, amado de Dios, es muy importante que nosotros podamos entender lo que dice el versículo 30. Mire. Dios decidió que serían como su Hijo, por eso los escogió, por adelantado,
y los aprobó, dándoles ¿qué? Diga su gloria. Diga, estamos de gloria en gloria. ¿Cuántos estamos de gloria en gloria? Diga, de poder en poder, en victoria en victoria. Amén. Así que ¿cuántos podemos darle un fuerte aplauso al Señor de señores en esta mañana? No esté su vida de tristeza más, esté llena de gozo. Amén. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, has muerto y estás muriendo a áreas en su vida, tenga gozo. Y dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque yo no puedo estar más en tristeza. Ríase, sonríase, porque ser feliz, diga, es una decisión que usted tiene que determinar en su vida. Diga, yo decido ser feliz. Usted decide estar contento. Aló, de llegar a su casa con cara de sonrisa y de reírse. Y muchos te van a decir, ¿de qué te ríes? No, yo me estoy riendo solo. Me gusta reírme. ¿Cuántos estamos alentados ahora? Porque el gozo produce un comezón para ya sabe para quién. Él no te quiere ver feliz. Él te quiere ver angustiado, preocupado, cabizbajo, triste, corriendo para un lugar y corriendo para el otro. No. Que si usted se asienta a tomarse un tinto, tómeselo con gozo. ¿Cuántos estamos alentados? Llama, no llama. Fuego de Dios. ¿Cuántos estamos alentados ahora? ¿Sí o no? Que ustedes sientan a tomarse un tinto, muy gloria a Dios. ¿Cuántos estamos alentados ahora? Y que muchos te digan, se está hablando solo, se está riendo. Llama, yo estoy en la gloria de Dios. ¿Cuántos estamos alentados ahora? Todo en el gozo del Señor. Porque el ser, diga, el ser feliz, diga, es una decisión y una determinación que yo debo de tomar. Sea feliz, sea feliz. Dígale a su vecino, sea feliz. Y Dios mío, pero lo miran así como, estoy feliz. No, mírelo con gozo. Miren, hija, sé feliz. Esposa mía, sé feliz. Audiovisión, sé feliz. ¿Sí o no? Que salgamos gozosos. ¿Usted por qué tiene que estar? Porque hay muchos que tienen tristeza. No. El gozo de mi Señor, mi fortaleza, ¿qué? Es gozosos, alegres. Que tu rostro refleje el gozo del Señor. Así que, amados del Señor, en esta mañana les bendigo, les amamos mucho. Salga con gozo a este lugar recargado. Aló. Recargado. Con una actitud, diga, de reino, de fuego, de poder, diga, de autoridad, diga, de dominio propio. Dominio propio. Dominio propio. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies